La escena es desgarradora. Un hombre cubierto de llagas se sienta sobre un montón de ceniza. Su nombre es Job, y ha perdido todo lo que amaba, desde sus bienes hasta sus hijos, y el dolor que lo embarga es indescriptible. Aún así, en medio de la calamidad, sus labios no pronuncian maldición alguna contra Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegó Job a este punto de sufrimiento absoluto? Esta es la historia real de Job, una historia de fe puesta a prueba como nunca antes, que hoy exploraremos en toda su profundidad bíblica, espiritual y emocional. Todo comenzó cuando un mensajero llegó corriendo a su casa con el rostro desencajado. Job, ha sucedido una desgracia. Mientras los bueyes araban y las asnas pacían cerca, unos bandidos atacaron, mataron a los sirvientes y se llevaron todos los animales. Solo yo escapé para contártelo. Job apenas podía asimilar esta noticia cuando otro criado irrumpió gritando: «Cayó fuego del cielo, y quemó todas tus ovejas, y a los pastores que las cuidaban. Yo soy el único que sobrevivió para traerte la noticia». Antes de que éste terminara de hablar, un tercer mensajero llegó jadeando. 3 bandas de saqueadores atacaron las caravanas de camellos, robaron todos tus camellos y mataron a más sirvientes. Solo escapé yo para decírtelo. Job quedó atónito. 3 golpes terribles en cadena, pero faltaba el golpe final. Llegó un cuarto mensajero, empapado en lágrimas, y dijo con voz quebrada: «Tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del mayor de ellos, cuando un viento huracanado vino del desierto. La casa se derrumbó sobre ellos, y todos han muerto. Soy el único que pudo escapar para decírtelo». Para entender el final, debemos conocer el principio. La magnitud de esa pérdida es inimaginable. Job quedó destrozado, rasgó sus vestiduras en señal de dolor y se afeitó la cabeza en luto. Con el alma hecha pedazos, cayó rostro en tierra. Pero lo que hizo a continuación dejó perplejos a todos. Job adoró a Dios aún en su dolor. Entre sollozos, pronunció palabras que han resonado a través de los siglos: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de su angustia, Job no pecó ni culpó a Dios de lo sucedido. Demostró que su fe no dependía de las bendiciones materiales. En el silencio que siguió, mientras Job lloraba la pérdida de sus hijos, el cielo fue testigo de la increíble fidelidad de este hombre frente a la adversidad más grande. La primera prueba había sido superada, pero la historia de Job no terminaba allí. Job vivía en la tierra de Uz y era conocido por todos como un hombre intachable, justo y temeroso de Dios, apartado del mal. La Biblia describe una escena donde los ángeles se presentaron ante Dios, y con ellos vino el acusador, Satanás. Dios, orgulloso de la integridad de Job, le preguntó a Satanás: «¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, hombre justo y temeroso de Dios, intachable en todo». Satanás respondió con cinismo que Job era fiel solo porque le iba bien en la vida. Insinuó que cualquiera sería devoto teniendo tantas bendiciones. Según Satanás, si a Job le quitaban todo, seguramente maldeciría a Dios en su propia cara. Entonces, Dios permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, dándole libertad para quitarle todo lo que poseía, con una única condición: que no le hiciera ningún daño físico. Comenzaba así la gran prueba de Job, sin que él supiera nada de este diálogo celestial. Dios lo había bendecido con una gran familia y muchas riquezas. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía enormes ganados: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Era, en efecto, el hombre más próspero y respetado de todo el Oriente. Pero más importante que su riqueza era su carácter. Job honraba a Dios en todo. Cada vez que sus hijos celebraban un banquete, al día siguiente Job ofrecía sacrificios a Dios por si acaso en la fiesta sus hijos habían ofendido a Dios en sus corazones. Así de devoto y cuidadoso era en mantenerse en rectitud delante del Señor. Un día, en el plano celestial, comenzó el drama invisible tras la vida de Job. Antes de continuar,
Te invitamos a suscribirte a Historias Sagradas para más relatos bíblicos inspiradores como este. La vida de Job cambió en un solo día. Imaginemos por un instante el corazón de Job en ese momento. En cuestión de minutos, se entera de que ha perdido todas sus posesiones y, lo que es peor, a sus 10 hijos. En el cielo, Satanás no estaba dispuesto a rendirse. Poco tiempo después, volvió a presentarse ante Dios. El Señor nuevamente mencionó a Job con orgullo. A pesar de todo lo perdido, Job seguía firme en su integridad, sin haber maldecido a Dios. El antes próspero y respetado hombre se encontraba ahora sentado en el suelo, sobre cenizas, rascando sus úlceras con un trozo de teja en un intento desesperado de aliviar la agonía. El dolor físico y emocional de Job era indescriptible. Satanás replicó desafiante: piel por piel, un hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Entre gemidos, dijo que ojalá nunca hubiera visto la luz del sol, que habría sido mejor morir al nacer que vivir para ver tanta miseria. El primero en hablar fue Elifaz, probablemente el mayor. Job comparó el consuelo de Elifaz con un arroyo seco en el desierto, algo que promete agua pero al llegar no tiene nada. Se sentía incomprendido y acusado injustamente. Insistió en que no había cometido maldad que justificara un castigo tan severo, y les pidió que le señalaran concretamente su falta si es que la veían. ¿Qué he hecho para merecer esto?, imploraba. Job reprochó a sus amigos su falta de compasión, esperaba misericordia, y solo encontraba acusaciones veladas. A pesar de sus quejas, Job seguía dirigiendo sus preguntas a Dios. No entendía el porqué de su sufrimiento, pero en el fondo deseaba que Dios le respondiera algún día. Al principio trató de ser compasivo y razonable, recordando cómo Job en el pasado había animado a otros en dificultad. Pero luego, Elifaz insinuó que quizá el sufrimiento de Job tenía una causa oculta. Le planteó: ¿acaso ha perecido el inocente alguna vez? Sugería que Dios es justo y que tanta calamidad no podía ser accidental. Tal vez había algún pecado secreto tras la desgracia. Aconsejó a Job que buscara a Dios y se encomendara a él, pues Dios disciplina al que ama y al final restaura al arrepentido. Elifaz recalcó que nadie es completamente puro delante de Dios, dando a entender que ni siquiera Job podía considerarse tan justo. En resumen, sus palabras sugerían que Job debía aceptar la corrección divina, arrepentirse de cualquier falta y confiar en que Dios le devolvería el bien si lo hacía. Sus palabras resumaban desesperación. Se preguntó por qué Dios da vida al que sufre. ¿Por qué permitir que alguien como él siga respirando en medio de un tormento tan atroz? Job confesó que no hallaba paz ni descanso, solo angustia y noches de terror. No maldijo a Dios, pero sí maldijo su propia existencia, deseando que la muerte le llegara para acabar con su dolor. Así de profunda era la oscuridad emocional que lo envolvía. Pero hiere su cuerpo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Insinuaba que mientras Job estuviera físicamente sano, aún conservaría la esperanza, pero que si sufría en su carne, revelaría su verdadera actitud. Entonces Dios, confiando en la fe de Job, permitió una segunda prueba aún más dolorosa. Dio permiso a Satanás para que afligiera el cuerpo de Job, pero le prohibió quitarle la vida. Muy pronto, una terrible enfermedad cubrió a Job de pies a cabeza con llagas malignas. Ante esta escena desoladora, incluso la esposa de Job perdió la esperanza. Ella también había sufrido la pérdida de sus hijos y bienes, y ahora veía a su esposo consumirse vivo. Desesperada y amargada, le dijo con dureza: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Para ella, no tenía sentido conservar la fidelidad en medio de tanto sufrimiento. Prefería verlo desistir y morir que prolongar aquella agonía. Pero Job se mantuvo firme incluso ante las palabras de su esposa. Le respondió: hablas como una necia. ¿Acaso vamos a recibir de Dios solo lo bueno, y no aceptar también lo adverso? Ni siquiera el reproche de su mujer lo hizo pecar contra Dios. A pesar de estar quebrado en cuerpo y alma, Job se aferró a su fe con las pocas fuerzas que le quedaban. En ese tiempo llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, para visitarlo y consolarlo en su aflicción. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron.
Lloraron a gritos, rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de duelo. Luego se sentaron en el suelo con él durante 7 días y 7 noches, sin decirle ni una sola palabra, porque veían que su sufrimiento era inmenso. Acompañaron a Job en silencio hasta que finalmente él lo rompió, expresando el dolor profundo de su alma. Tras 7 días de silencio sepulcral, Job por fin abrió su boca y lo que salió fue un lamento desgarrador. Job maldijo el día en que nació. Al escuchar a Job, sus amigos sintieron la necesidad de responder. Cuando Elifaz terminó, Job respondió con amargura honesta. Sus amigos querían ayudar, pero sus palabras no le daban consuelo alguno. Otro amigo, Bildad, tomó la palabra después. A diferencia de Elifaz, Bildad fue más duro y directo, defendió celosamente la justicia de Dios y sugirió que Dios no castiga por nada. Incluso insinuó algo muy doloroso, que si los hijos de Job habían muerto, sería porque ellos habrían pecado contra Dios y recibido su merecido. Sus amigos escuchaban, pero no parecían moverse de su posición. Para ellos, tenía que haber una culpa oculta. Ayudemos a difundir las lecciones de fe que nos ofrece Job. Para Zofar, las quejas de Job eran arrogantes e intolerables. Con ironía, respondió: «Vaya, qué sabios son ustedes. Sin duda, la sabiduría morirá con ustedes». Los amigos insistieron una y otra vez en que Job admitiera un pecado oculto, pero Job se mantuvo firme en su inocencia y en su deseo de defender su caso ante Dios mismo. Finalmente, los 3 amigos se quedaron sin qué responder. No lograron convencer a Job. El diálogo había llegado a un punto muerto, y un silencio cayó sobre aquel grupo de hombres exhaustos y dolientes. Job defendió su derecho a lamentarse y a buscar respuestas. Les recordó que él también conocía las verdades que ellos repetían, que Dios es poderoso y que el mal suele traer consecuencias, pero eso no explicaba su caso. Job acusó a sus amigos de ser pésimos consoladores, médicos inútiles que no habían sabido aliviar su dolor. A pesar de su enojo, en medio de su discurso, surgieron destellos de fe extraordinarios. Job declaró con firmeza: «Aunque Dios me mate, en él esperaré». Estas palabras mostraban que, pese a todo, seguía confiando en Dios en lo más profundo de su ser. Y aún más, en un momento de profunda inspiración y anhelo, Job exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo». Aún sin entender las razones de su sufrimiento, Job expresaba la esperanza de que al final Dios, su Redentor, intervendría a su favor. Creía que un día, incluso después de la muerte, vería a Dios con sus propios ojos y obtendría respuestas. Lo reprendió diciendo que las palabras de Job eran una brisa hueca y que Dios, en realidad, le estaba perdonando parte de su pecado. Según Zofar, el castigo de Job seguramente era menor de lo que merecía. Le urgió a arrepentirse sinceramente: «Si eliminas el mal que hay en ti y buscas a Dios de todo corazón», dijo, «entonces recuperarás la alegría y Dios te levantará de nuevo. Pero si persistes en tu terquedad, tu destino será la vergüenza». Zofar pintó un cuadro sombrío del fin de los malvados, insinuando que ese sería el futuro de Job si no admitía su culpa. Sus palabras fueron duras y directas, sin el más mínimo consuelo. Job, en cambio, seguía buscando un encuentro con Dios, algún modo de exponer su caso ante el Altísimo, aunque sintiera que Dios estaba distante. Según Bildad, Dios no rechaza al inocente. Por tanto, si Job buscaba a Dios y era verdaderamente puro, pronto sería bendecido de nuevo. Pero si estaba sufriendo así, alguna falta debía haber. Bildad insistió en que la desgracia de Job tenía una explicación moral sencilla. En otras palabras, para él era claro que algún pecado había provocado todo ese sufrimiento. Estas palabras, lejos de consolar, debieron caer como sal en la herida de Job. Nuevamente, Job se esforzó en responder. Reconoció la grandeza de Dios. Claro que Dios es poderoso y justo, pero ¿cómo puede un mortal alegar inocencia ante él? Para Job, argumentar con Dios parecía imposible. Dios es tan sabio y fuerte que nadie podría ganarle un juicio. Job sentía que Dios lo había aplastado sin darle explicaciones. Dijo que, aun siendo inocente,
no podría defenderse porque Dios siempre encontraría motivos para reprocharlo. Se comparó a sí mismo con alguien que, aunque justo, es tratado como culpable frente a la inmensidad de Dios. En su amargura, llegó a decir que daba igual ser bueno o malo, pues pensaba que en este mundo, Dios deja que tanto los inocentes como los malvados sufran. Job, desesperado, dirigió su queja directamente a Dios. Le preguntó por qué lo había sacado del vientre materno solo para hacerlo pasar por tanto dolor. Su corazón clamaba: ¿por qué no morí antes de que me vieran los ojos? Déjame en paz mis pocos días. Eran preguntas crudas nacidas de la agonía y la confusión, de un hombre que no hallaba sentido a su sufrimiento. A medida que hablaba, podemos imaginar a Job con la voz entrecortada, alternando entre el enojo, la tristeza y el anhelo de respuestas de Dios. Si esta historia te está conmoviendo, te animamos a compartir el video con alguien que necesite esperanza. El tercero de los amigos, Zofar, habló entonces, y lo hizo con aún menos tacto que los otros. Este ataque provocó en Job una mezcla de indignación y determinación. Con estos destellos de fe mezclados entre sus quejas, la discusión entre Job y sus tres amigos fue perdiendo fuerza. En ese momento, apareció un cuarto personaje que hasta entonces había guardado silencio, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando toda la discusión. Eliú había respetado a sus mayores, esperando su turno, pero ahora estaba ardiendo de indignación. Estaba molesto con Job por justificarse a sí mismo en vez de dar la razón a Dios, y molesto con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y aún así lo habían condenado. Eliú pidió la palabra con entusiasmo y convicción. Dios no le dio a Job una explicación directa de por qué sufría. En lugar de eso, comenzó a hacerle preguntas, una tras otra, revelando la inmensidad de su sabiduría y poder en comparación con la pequeñez humana. El Señor mencionó también la creación de animales poderosos, habló del Behemoth, bestia gigantesca de fuerza incomparable, y del temible Leviatán, criatura marina indomable ante la cual ningún hombre se mantiene en pie. ¿Podrás tú domar al Leviatán? Si ni siquiera los más fuertes dominan a esas criaturas, ¿cómo pretendes cuestionar al Creador del universo? Era la esencia del desafío divino. Dios confrontó a Job amorosamente pero con firmeza, haciéndole ver que muchas cosas escapan al entendimiento humano, y que su gobierno del mundo es perfecto, aun cuando el hombre no lo comprenda. Con voz poderosa dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento? Todo el reclamo y la amargura que había expresado antes quedaron en silencio. ¿Quién era él para contender con el Altísimo? En aquel torbellino, Job experimentó la presencia viva de Dios de una manera que nunca antes había conocido. Ármate y prepárate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Job, temblando, escuchó al Todopoderoso cuestionarlo: ¿dónde estabas tú cuando establecí los cimientos de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Dios le habló de los mares. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se precipitó del vientre primordial? ¿Acaso has mandado tú a la mañana o mostrado al alba su lugar? Le preguntó si podía desatar las constelaciones del cielo o si había visitado los depósitos de la nieve. Dios continuó: ¿eres tú quien caza la presa para el león y sacia el hambre de sus cachorros? ¿Quién provee alimento al cuervo cuando sus polluelos claman a mí? Eliú ofreció una perspectiva diferente. Les recordó a todos que Dios es más grande que el ser humano y que no podemos pretender comprenderlo completamente ni acusarlo de injusticia. Le dijo a Job que estaba equivocado al pensar que Dios guardaba silencio o que lo trataba injustamente. Según Eliú, Dios sí le estaba hablando a Job, solo que de maneras que quizá él no había percibido. Dios habla de muchas formas, afirmó Eliú, a veces en sueños o visiones, a veces mediante dolores y enfermedades para advertir al hombre y apartarlo de la maldad. Sugería que el sufrimiento puede servir como corrección o enseñanza, no siempre como castigo por un pecado específico, sino para refinar el carácter. Eliú señaló que Dios es justo y jamás actúa con maldad. Incluso si no entendemos sus caminos, podemos confiar en que Él no obra injustamente. Reprendió a Job por insinuar que no valía la pena agradar a Dios, y lo exhortó a reconocer que Dios siempre tiene razón, aunque nosotros no alcancemos a verla. Con pasión,
Eliú describió la grandeza de Dios en la naturaleza, habló del trueno, del relámpago, de la lluvia abundante, de cómo Dios gobierna los fenómenos del cielo, exaltó el poder y la majestad divinas, animando a Job a contemplar que Dios está obrando aún en medio del temporal de su vida. La tormenta que Eliú describía parecía hacerse real a su alrededor. Nubes oscuras se juntaron, el viento comenzó a rugir, y de pronto, en medio del torbellino de aquella tempestad, se oyó la voz del mismo Dios. Dios había aparecido para responderle a Job desde el torbellino. La escena se llenó de un sobrecogedor silencio y expectativa. Por fin, el Señor iba a hablar. Entonces el Señor habló a Job desde el torbellino. Su voz resonó majestuosa y, a la vez, estremecedora. A medida que Dios formulaba estas preguntas, Job se hacía cada vez más pequeño en su propia estimación. Frente a esta catarata de preguntas y destellos de la grandeza de Dios, Job se quedó sin palabras. Cuando Dios terminó de hablar, Job finalmente respondió, pero ya no era el Job desafiante que exigía respuestas. Ahora habló con humildad y arrepentimiento. Reconoció, tú lo puedes todo, Señor, y mis planes no pueden enturbiar los tuyos. Hablé de cosas que no alcanzaba a comprender, cosas demasiado maravillosas para mí. La restauración de Job fue extraordinaria. Dios le devolvió en abundancia todo lo que había perdido. Sin embargo, las lecciones que nos deja trascienden su tiempo. Nos recuerda que muchas veces nuestros porqués quedan sin respuesta, pero la presencia de Dios puede llenar ese vacío con una comprensión más profunda de quién es Él. Al final, Job descubrió que Dios era más grande y más bueno de lo que él imaginaba, y que mantener la fe valía la pena incluso en la oscuridad. Job jamás llegó a saber del diálogo entre Dios y Satanás. Nunca recibió una explicación detallada del porqué de sus pruebas. Nos invita a confiar en la sabiduría y el amor de Dios, aun cuando no entendemos nuestras circunstancias. Quizá no tengamos respuestas fáciles al dolor, pero si tenemos la promesa de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, y que, después de las pruebas, puede llegar una nueva mañana de restauración. Como Job, podemos decir, aunque no comprendo, confío, y aún así, aprendió a confiar en Dios más allá de las respuestas. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte a Historias Sagradas para seguir explorando juntos más relatos bíblicos llenos de fe y esperanza. Hasta la próxima. Descubrió que Dios estaba en control incluso cuando no podía entenderlo, y que su presencia era más valiosa que cualquier explicación. Sus riquezas se duplicaron, volvió a tener enormes rebaños, el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnas que antes, y recuperó su honor en la comunidad. Pero lo más significativo para Job fue que Dios le concedió otra familia. Llegaron a nacerle de nuevo 7 hijos y 3 hijas. La Biblia destaca que no había mujeres tan hermosas como aquellas hijas de Job en toda la tierra. Job amó a estos nuevos hijos, sin olvidar a los que había perdido, y generosamente dejó herencia a sus hijas al igual que a sus hijos, algo poco común en aquella época, muestra de la gracia abundante en su hogar. Después de todo su sufrimiento, Job vivió 140 años más, alcanzó a ver a sus nietos y bisnietos, y murió en buena vejez, satisfecho de días. La escena final de su vida ya no es de dolor, sino de profunda paz y prosperidad, testimonio de la fidelidad de Dios, y pronunció unas palabras inmortales: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto de mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. En ese momento, Job se rindió plenamente a la sabiduría de Dios. Admitió que antes solo conocía a Dios de oídas, de teorías, pero ahora lo había experimentado personalmente. Su perspectiva cambió. Vio a Dios con ojos nuevos y entendió que el Señor estaba en control, aunque él no pudiera entenderlo todo. Job se humilló y se arrepintió de haber hablado sin saber, entregándose a la voluntad divina. Entonces, el Señor se dirigió a los 3 amigos de Job, quienes habían escuchado todo con asombro. Dios le dijo a Elifaz y a sus 2 compañeros: mi ira arde contra ustedes, porque no han hablado de mí con verdad, como mi siervo Job. Qué sorpresa debió ser para ellos oír que Dios daba la razón a Job. Aquellos que creían defender a Dios, en realidad no habían reflejado su carácter con exactitud.
Dios les mandó ofrecer un holocausto por sus pecados, 7 toros y 7 carneros, y que Job orara por ellos, y así él los perdonaría. Con humildad, los tres hicieron lo que Dios ordenó. Job, con el corazón ya restaurado, oró por sus amigos, intercediendo por quienes no lo entendieron en su dolor. El Señor aceptó la oración de Job y perdonó a sus amigos, evitando el castigo que de otro modo habría caído sobre ellos. En ese acto de intercesión y perdón, se cerró el ciclo de dolor y conflicto. La tormenta espiritual que había rodeado a Job finalmente se disipó. Con la prueba superada y Job reconciliado con Dios y con sus amigos, el Señor derramó bendiciones nuevamente sobre él. Así termina la historia de Job, con un cierre feliz y lleno de significado. Su historia nos enseña que incluso el más justo puede sufrir sin causa aparente, y que en medio del dolor podemos acercarnos a Dios con honestidad, derramar nuestras quejas y preguntas ante Él sabiendo que nos escucha. La experiencia de Job nos anima a perseverar cuando atravesamos sufrimientos inexplicables. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la verdadera historia de Job.